Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Macaco también significa motivación, atención, concentración, actividad, comprensión y organización. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita listar los primeros n números primos. Entonces, la idea es que el usuario ingrese un número, por ejemplo, o un valor, por ejemplo, el 7. Eso quiere decir que se van a analizar los primeros 7 números primos. O sea, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y así sucesivamente. Recuerde que un número es primo si no tiene divisores, excepto el 1 y el mismo número. O sea, el 11 es primo, ya que solamente lo divide el 1 y el 11. Entonces, básicamente la lógica para saber si un número es o no primo es buscar si tiene divisores desde el 2. Entonces sería, por ejemplo, para el 9 sería buscar o un número primo, por ejemplo el 7 sería buscar desde el 2 hasta el 6, si tiene primos, si tiene divisores. Si tiene algún divisor, entonces no será primo. Si no tiene, sí será primo. Entonces, como en este caso son los primeros números primos, ya se usaría un ciclo for adicional, un primer ciclo, y dentro de ese ciclo se iría entonces el algoritmo de número primo. Entonces este programa se puede mejorar usando una función número primo. También recuerde que los divisores de un número van desde la mitad hacia abajo. Por ejemplo, los divisores del 50 van desde el 25 hacia abajo. Por eso también se puede mejorar este algoritmo validando que no se pregunte desde el 2 hasta por ejemplo hasta el 49, sino desde el 2 hasta el 25. Si hay algún divisor del 2 al 25, del 50 en este caso. Bien, entonces ya teniendo en cuenta esto, vamos a solucionar este problema en un programa de 50 líneas. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que soluciona problemas usando atributos y comportamientos, es decir, clases. Entonces, una vez establezcan las clases, se crean objetos de esa clase. Y cada objeto entonces será una solución a ese mismo problema, pero reutilizando el código. Ya sabe entonces que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando atributos y comportamientos, que crea programas portables, flexibles y de mejoramiento continuo. Muy bien, entonces vamos a solucionar esto usando programación orientada a objetos de Objective-C. En Objective-C, para programar orientado a objetos, usamos dos bloques de código principales, la interfaz y la implementación. En la interfaz se programa las características y comportamientos del objeto. En la implementación se programan los comportamientos, o sea, se programan los métodos. Es diferente declarar a programar. Bien. Línea 3, primero se importa la librería foundation.h de Objective-C. Es una librería con un repositorio amplio de funciones. Para otras funciones se pueden importar librerías de C y de C++. Objective es compatible con estos lenguajes. Entre la línea 5 a 7 vemos la interfaz. Entonces la interfaz va entre las directivas @interface y @end. Línea 5, el nombre de esta clase será primeros números primos, seguida de dos puntos, seguida de la clase madre en ese object o la clase principal. Entonces entre esta clase vamos a declarar los atributos o variables globales de este objeto. Vemos que
Como atributos globales tenemos de tipo entero 5 variables, la X, la J, MS y A. Y de tipo booleano la variable band o bandera. La X es simplemente una variable controladora de un ciclo for, como vemos en el método ejecutar. La J es una variable que permitirá ir incrementando de uno en uno los números primos que vamos encontrando. Recuerde, si el usuario ingresa el 50, quiere decir que quiere ver los 50 primeros números primos. Si el usuario ingresa el 3, quiere decir que quiere ver los 3 primeros números primos. La J se irá incrementando de uno en uno cada que encuentre un número primo para saber hasta dónde va. En realidad el ciclo for de la línea 17 no irá hasta x menor o igual que num, sino hasta x menor o igual que j. Aquí puede corregir esto. Bien, la m también entonces lo que hará será la que va tomando desde el 2 hasta el número en cuestión, para saber si un número es o no primo. Entonces recuerde que si vamos a ver si el 8 es primo, irá desde el 2 la m hasta el 8, hasta el 7. Si encuentra algún primo, entonces algún número múltiplo o divisor del 8, no será primo el 8. Si no encuentra, sí será primo. Para eso se usa la m, que vaya desde el 2 hasta el número para encontrar o no un divisor. La s simplemente lo que hace es determinar entonces el número primo. La variable bandera también entonces simplemente indica que si la bandera termina en falso, el número no será primo, pero si termina en verdadero, el número sí será primo. Y la variable a es la variable entonces de un ciclo while interno. Y recuerde que va a tomar entonces para poder ingresar o no nuevamente a este ciclo. Es una variable booleana. Bien, entonces ya teniendo las variables o atributos generales, recuerde que estas serán accedidas desde cualquier método de la implementación. Por eso la importancia de saber cuáles son variables o atributos de una clase. Para variables locales de funciones, estas solo pueden ser usadas en la función, no es de otra función. Bien, entonces en la línea 6 vamos a declarar el método de ejecutar. Se declara entonces indicando el nivel del método. En este caso menos indica que es un método de instancia. Luego el valor que retorna, void, indica que no retorna datos. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y luego los parámetros que recibe. Ejecutar solamente recibe un parámetro de tipo entero llamado num. Y cada parámetro se separa con 2 puntos. Ejecutar solo recibe un valor o una variable de parámetro num. Ya está lista la interfaz. Vamos ahora a ver la implementación. La implementación va entre las líneas 9 a 39, entre las directivas @implementation y @end. Internamente la implementación importa la interfaz. Para poder programar un método, este ya previamente debió haber sido declarado. Entre la implementación, entre las líneas 10 a 14 está el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. El constructor lo que hace es inicializar las variables de instancia que necesiten ser inicializadas. En este caso la J y la S se inicializan a 0. Entre las líneas 15 a 38 vemos el método de ejecutar. Este es el que soluciona el problema. Aquí vemos que el cuerpo es el prototipo es el mismo a como se declaró en la línea 6, solo que va entre llaves todo el código, la lógica de esta función. Le invitamos a visitar la tutoría los primeros números primos en Turbo C. Allí explicamos línea por línea este programa.
La sintaxis es similar aquí en Objective-C, lo único que varía es que se usa NSLog como fprint de Turbo-C. Esta función muestra información por pantalla. Su uso es similar, solo que se usa arroba antes de mostrar texto entre comillas. Entonces, ya con esto solucionamos el problema de listar los primeros n números primos. Ya sabe que el ciclo for de la línea 17 va hasta x menor o igual que j. De hecho, puede usar entonces mejor un ciclo while si lo desea. Entonces, ya teniendo la implementación y la interfaz, se programan o se instancian los objetos para que apunten a esta clase y solucione así el problema. Para programas que necesiten invocar esta clase varias veces, es necesario entonces que la interfaz se programe en un archivo con extensión .h y la implementación en otro con extensión .m, y se importen desde la clase que los vaya a invocar, así como en este caso se importó la librería foundation.h en la línea 3. En este caso todo va en el mismo archivo, la interfaz, la implementación y el main. En la línea 4950 vemos el main. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entre las líneas 43 a 45 del main pedimos al usuario que ingrese el tope o la cantidad de primos a mostrar. Esto lo almacenamos en una variable número. Vamos ahora a instanciar el objeto. Entonces primero línea 46 se nombra la clase llamada primeros números primos, luego asterisco y luego bj. Con esto ya tenemos un apuntador de la clase primeros números primos. Para hacer que apunte a un objeto de la clase, entonces lo instanciamos, es decir, invocamos el método alloc que reserva memoria dinámica de la clase primeros números primos. Luego invocamos el método init que invoca el constructor de esta clase. Por eso ya obj apuntará a un objeto de la clase primeros números primos. En la línea 47 entre corchetes vamos a invocar el método ejecutar. Observe, se establece el nombre obj, o sea el nombre del apuntador, seguido del método función ejecutar y seguido de el parámetro que le enviamos. Ya sabe que los parámetros se separan por 2 puntos. Aquí le enviamos el número. Ya teniendo esto, entonces se invoca el método ejecutar. En la línea 15 num recibe el número y se soluciona el problema. Este valor pasa por referencia y no por valor, ya que obj es un apuntador. Por último, línea 48 se invoca el método relays que libera la memoria dinámica creada. Esto es propio de la arquitectura o del manejador interno de la memoria de Objective-C. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita hallar los primeros números primos. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.com, trinamos como @tutoría.